Buenos días. Bueno, después de unos minutos de cortesía, creo que podemos ir empezando. Yo soy Nerea Toro, RT del servicio, como ya me conocéis, y voy a hablar del perioperatorio en un programa de recuperación intensificada en cirugía torácica, junto con la ayuda del doctor Paulo Cano. Vamos a hablar un poco de la introducción, de los beneficios del periodo preoperatorio, intraoperatorio, del postoperatorio y sacaremos unas conclusiones finales. Todas estas denominaciones son sinónimos, han ido saliendo a lo largo del tiempo: Fast Track, ERAS, recuperación intensificada. Todas ellas son programas multidisciplinares que incluyen actuaciones que están encaminadas pues, a la recuperación precoz de los pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas. Esto empezó en la cirugía colorectal y ya se ha ido extendiendo a otras cirugías. ¿Cuáles son los objetivos de estos programas? Pues la optimización preoperatoria, realizar técnicas mínimamente invasivas, en el caso de la torácica, cortar la duración de los drenajes, la movilización precoz y el adecuado control del dolor. El objetivo principal va a ser disminuir el estrés perioperatorio para así mejorar los resultados. Entonces, la idea de estos programas es que el enfoque en realidad, en vez de ser el corto periodo que está el paciente en quirófano, va a ser parte de todo el proceso del paciente y a lo que ellos llaman el viaje del paciente, que va a incluir desde el periodo de preingreso, el ingreso, el periodo dentro de quirófano y el postoperatorio. Y van a incluir una serie de intervenciones que se basan en la evidencia científica. Con esto, el anestesista que atienda al paciente en quirófano va a poder aportar, aunque no va a hacer todas las medidas que se incluyen dentro de los protocolos, porque hemos dicho que son multidisciplinares, lo que realice en quirófano pues también puede tener un cierto impacto en el periodo postoperatorio. ¿Y los beneficios de estos programas cuáles van a ser? Pues va a disminuir las complicaciones en general, pero sobre todo las pulmonares y las cardíacas, el uso de opioides, la sobrecarga de líquidos, la sobrecarga de la estancia hospitalaria y con ello la de los costes. ¿Y todo esto cómo se va a conseguir? Pues intentando compensar un poco pues eso, la alteración de la homeostasis que se produce con el estrés quirúrgico de un paciente que se va a someter a una intervención. Entre las recomendaciones que han sido publicadas, en 2019 se publicó por primera vez un consenso de expertos que incluía tanto la ERA de Europa como la Sociedad Europea de Cirujanos Torácicos. Y esta incluía pues, una serie de medidas, ¿no?, que deberían incluir los programas ERAS. Casi todos ellos son metaanálisis que van a clasificar cada medida como de recomendación fuerte, débil, en función de la evidencia de los estudios en los que se basen. En el 2022 se publicó unas recomendaciones por la Sociedad Española de Cirugía Torácica y de Anestesiología. En el 23 se publicaron pues unas puestas al día, ¿no?, unas actualizaciones de las recomendaciones que había en cirugía torácica, y el mes pasado, en abril del 24, hubo una publicación centrada en las medidas, sobre todo en el postoperatorio, y esta comparaba sobre todo las eras de la sociedad francesa y la italiana. Entonces, empezando por el periodo preoperatorio, vamos a empezar con la prehabilitación. ¿Y qué es la prehabilitación? Pues son todas las medidas que están orientadas a mejorar el estado tanto funcional como psicológico de los pacientes. Y con ello, la idea es afrontar la intervención quirúrgica en las mejores condiciones posibles. La ERA le da mucha importancia a la parte de la educación, a la adecuada información. Un paciente que sabe qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer, qué anestesia se le va a hacer que sea como su premedicación. Esto va a disminuir su ansiedad y su miedo y va a hacer que el paciente pues, se haga parte activa de este proceso. El tabaco, pues como todo, ¿no?, a aconsejar que cese lo más pronto posible, que muchas veces, sobre todo en estos pacientes, pues no es fácil.
y que se le proporcione ayuda farmacológica si lo necesita. Con el alcohol da exactamente las mismas recomendaciones. Lo ideal es lo antes posible, pero al menos evitar su consumo el mes previo. En cuanto al soporte nutricional, pues evidentemente la malnutrición se ha visto que aumentaba la morbimortabilidad y es un factor modificable, entonces debería estar en nuestros protocolos. La idea es que se le haga un cribado a todos los pacientes en la consulta, que deba incluir el IMC, la pérdida de peso no intencionada reciente y qué ingesta alimentaria reciente tiene este paciente. En el caso de que fuese positiva, pues ya se le mandaría a un nutricionista que le haga una valoración completa y que le aporte suplemento en el caso que fuese necesario. Lo ideal que es que al menos sea unas 2 semanas, una semana previa, pero en los estudios se ha visto que incluso un soporte nutricional de 5 o 7 días disminuye hasta un 50% la morbilidad posoperatoria. En cuanto a una baja capacidad física, pues se ha visto que también evidentemente está relacionado con un aumento de las complicaciones y además hay una relación entre la fuerza de un paciente y la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, en estos programas, lo ideal es combinar un trabajo aeróbico con fuerza con la idea de aumentar el consumo máximo de oxígeno. ¿Qué pasa con esto? Esto sí que tiene evidentes beneficios, pero se ha implementado poco en la mayoría de los hospitales. Las causas, pues evidentemente por recursos, a veces se piensa que el tiempo disponible es escaso porque lo ideal es que los programas sean mayores de 8 semanas, pero que se ha visto en los estudios que incluso programas de 4 semanas o menos también mejorarían la capacidad cardiorrespiratoria y que los pacientes con peor condición física serían los más beneficiados. También el triflow, ¿no? Los ejercicios de inspiración profunda, pues que la debilidad de los músculos inspiratorios también se asocia a complicaciones pulmonares más frecuentes y más graves. Y en la optimización de la hemoglobina, pues en el estudio de anemia, cuando se detecta un paciente, como son muchas cirugías oncológicas, lo normal es que la intervención quirúrgica sea en menos de 6 semanas. Entonces, si se detecta anemia, pues se intenta buscar la causa y se aporta hierro intravenoso. Se ha visto que no se debe usar eritropoyetina porque se asocia a mortalidad, a enfermedad de tromboembólica venosa y que disminuya en esos pacientes la respuesta al tratamiento antitumoral, y tampoco estaría indicada la transfusión preoperatoria. En el preoperatorio inmediato, en este tipo de pacientes, ya sea porque los estudios se ha visto que son más frecuentes que sean ancianos, que tengan la disfunción pulmonar y esto asociado a la posibilidad de delirio en general, no se recomienda sedante, sobre todo de vida media larga, para disminuir la ansiedad. Es decir, estos protocolos sobre todo le dan importancia a que el paciente sepa lo que se le va a hacer en cada momento y así estén menos ansiosos. La profilaxis antibiótica tampoco hay cambios. La dosis 60 minutos antes y repetir si sangrado abundante o la intervención dura más de 4 horas. La cefazolina o en el caso de la torácica también se acepta amoxicilina clorhídrico, perdón, la cefazolina o amoxicilina clorhídrico 2 gramos. Y entonces esto se ha demostrado que disminuye el riesgo de infección de la herida quirúrgica, pero no de neumonía ni de empiema. También otras medidas que hablan de mejoría, de recortar en vez de afeitar, se asocia a menos infección de la herida quirúrgica. Una de las cosas importantes de los protocolos de los programas ERAS es el ayuno. Se habla que el ayuno empeora el estado catabólico, esto aumenta la resistencia a la insulina y puede retrasar la recuperación de los pacientes. Además que un ayuno prolongado no necesariamente significa un estómago vacío. Entonces, en el caso de los líquidos claros, se ha visto que no aumenta el contenido gástrico, no provoca que aumente la acidosis del ácido del estómago, ni aumente las complicaciones. Entonces, si los pacientes no presentan un enlentecimiento gástrico, se puede dar líquidos claros hasta 2 horas antes. Y en el caso de las bebidas carbohidratadas, que tampoco hay mucho implementado, pero sí que se ha visto muchos beneficios. Estas son las que tienen azúcares complejos que, aparte de aportar hidratación al paciente, llegarían a quirófano con un estado metabólico normal, y se habla de una carga de estas bebidas la noche previa, pero sobre todo 2 horas antes. Esta atenuaría los efectos del ayuno sin aumentar el riesgo de aspiración. Y en los pacientes diabéticos no está muy estudiado,
parece que tiene poco efecto significativo, pero sigue siendo controvertido y se entiende que en el caso de un paciente diabético pues esté la duda, ¿no? De aportarlo o no aportarlo. En el caso del intraoperatorio, cuando hablamos de anestesia, en el mantenimiento de la hipnosis no hay elementos muy claves en sí. En general, intravenosa, inhalatoria son equivalentes. Sí que se ha visto estudiando por la disminución de citoquinas en el lavado que el sebo disminuye la respuesta inflamatoria pulmonar en los pacientes que han sido sometidos a torácica con unipulmonar y aparte se ve que provoca menos presiones en la vía aérea. Evitar los efectos residuales, esto como una cualquier cirugía, evidentemente, sobre todo el bloqueo neuromuscular residual. La analgesia es otro tema que ha sido controvertido a lo largo de años. Lo que está clarísimo es que una analgesia inadecuada provocaría una tos inefectiva, fallo respiratorio, atelectasia, neumonía, arritmias, especialmente en estos pacientes, y podría provocar dolor crónico, que evidentemente una analgesia adecuada va a favorecer una recuperación funcional y en el caso de la torácica y de la mayoría de cirugías actualmente, lo ideal es una analgesia multimodal y minimizar el consumo de opioides. En el tema de la regional, a lo largo de los últimos años sí que ha ido cambiando un poco la tendencia. En las recomendaciones previas se veía que en el caso de una toracotomía era de elección tanto la epidural como la paravertebral, sin diferencias en cuanto a nivel analgésico, aunque sí hablaban ya de un posible mejor perfil de seguridad de la paravertebral. Y en el caso de cirugías por videotoracoscopia ya se podrían plantear otros bloqueos de pared en general, también te especifica especialmente el SP porque esto proporcionaba una analgesia adecuada. Las últimas recomendaciones, especialmente estas que son de abril de 2010, de 2024, es decir, del mes pasado, ya empiezan a decir que se deberían evitar las epidurales torácicas por el riesgo de los efectos secundarios, ¿no? De la retención urinaria y la hipotensión especialmente. Y te hablan más a favor de una paravertebral y ya menormente pues el SP o el serrato. Esto es lo que dice la del mes pasado. En cuanto a sistémica, tampoco hay muchos cambios. Sí que AINE y paracetamol, si no hay contraindicaciones, se asocia a menor consumo de opioides. Otros ahorradores serían los corticoides, la ketamina, y están en estudio de momento el Desdor y los gabapenitinoides. Sobre todo estos últimos en los pacientes que ya presentan dolor crónico. En el tema de la fluidoterapia, se ve pues que no existe un número mágico, ¿no? Que tengamos que seguir. En algunos estudios te hablan que de 2 a 6 mililitros kilo hora en función de si es abierta o cerrada, pero lo que está claro es que la terapia normovolémica es la más adecuada, es decir, llevar a estos pacientes lo más cercano al balance cero, que de elección son los cristaloides balanceados y en el caso de la terapia guiada por objetivos, es decir, los objetivos que conocemos ya con otras cirugías, que tenemos que mantener unos parámetros hemodinámicos dentro de unos rangos mediante el análisis de la onda arterial. No hay muchos ensayos en cirugía torácica, pero se ha visto que si un paciente es de alto riesgo, pues lo vamos a utilizar y en el caso de la variabilidad del volumen sistólico o de la variabilidad de la presión del pulso, son poco fiables de la respuesta de fluidos durante la ventilación unipulmonar. Y esto es tanto en toracotomía como en vídeo. Los programas ERA realmente no ponen la fluidoterapia como un elemento clave. Es decir, ellos le dan más importancia a la hidratación previa del paciente, la nutrición previa del paciente y a que haga un reinicio de la hidratación oral precoz que a la fluidoterapia dentro de quirófano. Es decir, sobre todo te hablan de acortar el periodo de hidratación intravenosa exclusiva, pues para evitar los daños orgánicos asociados a los fluidos, ¿no? En cuanto a la protección pulmonar durante la ventilación unipulmonar, pues no hay grandes cambios tampoco. Usar el volumen caidal de 4 a 5 mililitros kilo peso ideal, presiones pico menores de 25, una driving presión menor de 15, maniobras de reclutamiento justo antes de la unipulmonar o durante la unipulmonar y ajustar la PIP óptima.
se utilice fibro para comprobar la correcta colocación del dispositivo. Y en un ensayo que hay que estudia los modos de ventilación, no hay evidencia fuerte de nada, pero en este estudio con evidencia baja y por tanto recomendación débil, sí que estudiaron que el modo presión control, es decir, justificaba que el flujo desacelerado comparado con el constante del volumen control se asociaba a menores presiones en las vías respiratorias y por tanto mejor perfusión del pulmón dependiente, pero no hay evidencia de esto. Es decir, de momento se sigue recomendando cualquier modo de estos. La prevención de la hipotermia también común a muchas cirugías, pero evidentemente por tener ser la pleura húmeda, hay una gran proporción de esta superficie expuesta y con la hipotermia, que ya no lo hablaron en Julia en otra sesión, pues aumentaba las pérdidas sanguíneas, la infección, los eventos cardíacos, especialmente en estos pacientes, y por tanto, pues monitorización continua y uso sistemático de calentadores activos. No te habla de qué monitorización es la adecuada en estos pacientes. El control de la glucemia, si algo está claro, que la hiperglucemia retrasa la cicatrización, las infecciones y por tanto la estancia. Y en el caso de los pacientes diabéticos, pues habla un poco de hacer una glucemia cada 1 a 2 horas. Los rangos no los difieren mucho entre los diabéticos y no diabéticos y en general mantenerlos 140, 200, idealmente menos de 180 y una hiperglucemia mayor de 200 pues ya se trataría con insulina. En el caso de la sonda vesical, en estos programas te habla que no tiene por qué ponerse de rutina si la función renal del paciente ya era normal. Sí, si ponemos una epidural torácica, pero no es porque le vayan a hacer una lobectomía, no tendría por qué ponerse sí o sí. Y además, pues eso, que una disminución de la diuresis no va a predecir daño renal agudo en el quirófano ni en el preoperatorio inmediato. En el caso de la parte que le toca al cirujano, ellos ya se sabe, ¿no?, que se prefiere BATS y si no es posible, pues ellos realizan otras técnicas para minimizar la invasividad, no hacer sección muscular y otras técnicas para preservar el nervio intercostal o que se quede atrapado lo menos posible. En cuanto a los drenajes, antes se veía que se prefería poner 2, se ha visto que uno es seguro y además provocaría menos dolor. Los drenajes digitales también han estado en controversia en los últimos años, pero sí que es verdad que últimamente se piensa que son mejor de los convencionales, porque el ojo clínico, ¿no?, a veces varía y estos te permiten pues esta diferencia, ¿no? Te va a ayudar a la toma de decisiones. Y entonces se ha visto que sí que parece que disminuye el tiempo que va a permanecer el paciente con el tubo de drenaje y por tanto la estancia. En cuanto al uso de sellantes, pues se ha reservado solo para pacientes con elevado riesgo de presentar fuga. En el posoperatorio, unas pinceladas de la unidad. En general, no tiene por qué necesitarse cuidados críticos de rutina, pero esto sobre todo va a depender de los recursos que tiene un hospital, pues porque aumenta el nivel de nosocomiales, delirio y costes, pero sobre todo se centran en la duración de la estancia en las unidades. Es decir, menos de 24 horas si son resecciones menores, un paciente no tiene riesgo anestésico elevado y aparte no ha sucedido ningún acontecimiento importante en quirófano y en el resto de casos al menos 24 horas. La tromboprofilaxis, cuando los pacientes se operan de cirugía oncológica, se van a considerar de alto riesgo y en estas recomendaciones te hablan de combinar tanto la heparina como la profilaxis mecánica. En el caso de no oncológica o menor de 2 horas, se debería mantener 1 semana y 1 mes en el resto de casos. En los pacientes que se han intervenido de cirugía torácica hay un aumento del riesgo de arritmias, especialmente de FA en el posoperatorio. ¿Qué sabemos de esto? Que lo que sí que se ha visto que se recomienda de forma fuerte es que si el paciente ya tomaba beta bloqueantes, no hay que retirarlos. Del resto de cosas no está excesivamente clara. Sí que se sabe que en general no hay que dar fármacos para prevenir de rutina. Por ejemplo, si el paciente no toma beta bloqueantes, pues no se lo iríamos a iniciar de rutina.
que la digoxina no lo previene y por tanto no se debe usar. En el caso de que haya alteraciones de los iones, especialmente de magnesio, pues reponerlo. Y existe aún controversia, está un poco en estudio, si las estatinas antes de la cirugía podrían disminuir la incidencia. Una de las cosas importantes sí que hablan de la movilización precoz en las primeras 24 horas tras la intervención quirúrgica. La posición semisentada en cama, esto va a favorecer el movimiento del diafragma, va a mejorar la ventilación y por tanto va a disminuir las atelectasias. Hay algunos centros en los que incluso lo llevan al sillón la misma tarde, esto aún no está muy claro, pero sí que lo que está claro es movilizarlo precozmente, incentivar a que hagan TRIFlow y en cuanto a la ventilación mecánica no invasiva, esto está en estudio, es decir, se ve que no, que puede ayudar a reclutar los alvéolos colapsados y por tanto mejorar la oxigenación de estos pacientes, pero sigue en estudio. Sí que es verdad que en algunos hospitales lo hacen de rutina, pero todavía no está muy claro. Reanudar los líquidos orales, suspender los líquidos intravenosos lo antes posible, idealmente dentro de una hora, es decir, en cuanto el paciente esté despierto. No hace falta, si el paciente ingresa por la mañana, no hace falta esperar a por la tarde para hacer todo esto. Igual con la ingesta oral. La sonda vesical, pues no dejarla, acortarlo lo menos posible para sobre todo disminuir el riesgo de infección y aparte facilitar que el paciente deambule. El manejo de drenajes es otro tema importante. Se ha visto que la aspiración de rutina, que aquí y en la mayoría de centros típicamente es a menos 20 centímetros de agua, no aporta ventajas en cuanto a que disminuya la duración de la fuga ni disminuya la duración que permanecen los pacientes con drenaje. Entonces, de momento se recomienda conectar aspiración solo durante las primeras 24 horas o si existe enfisema subcutáneo. Y la mayor duración pues va a prolongar la fuga aérea y aparte pues no va a dejar que el paciente se movilice porque va a estar conectado a la aspiración. La retirada también hay unas novedades y es que antes normalmente nos íbamos a fijar en la cantidad de líquido que salía y normalmente debería permanecer si al menos era 200 mililitros al día y ahora se habla que nos debemos fijar sobre todo si no hay fuga de aire y si no hay fuga de aire y el débito del drenaje es hasta 500 mililitros y importante el contenido que sea ceroso, no base hemático. Esto se ha visto que la retirada es segura, es decir, que salga este débito si no hay fuga aérea no debería ser una barrera para quitar el drenaje a los pacientes. Sí, evidentemente descartar que haya motoras, kilotoras y todo esto, ¿no? Las características del líquido pleural. Y por tanto, en algunos casos sí que se podría extraer en el primer día postoperatorio. Es decir, esto no sería una norma, pero que sí podría ser razonable en estos casos. Entonces, como conclusiones finales, los programas ERAS incorporan muchas intervenciones basadas en la evidencia que mitigan los efectos de la respuesta al estrés quirúrgico con el objetivo de acelerar el retorno a la función normal. El éxito de estos programas se basa en dos teorías. Una te habla de la agregación de las ganancias marginales, en las que te dice que un elemento de atención individual puede no tener gran impacto, pero que sí hay un beneficio cuando hay sinergia de muchos otros elementos iguales combinados. Pero otra de las teorías es que existen elementos claves de atención y estos son los que se asocian de forma independiente con mejores resultados. Y dentro de ellos se incluye la carga preoperatoria de carbohidratos, el abordaje por videotoracoscopia, la movilización temprana, las estrategias proactivas con la retirada del drenaje torácico y la analgesia ahorradora de opioides. Entonces, su mayor cumplimiento ERAS conduce a menos complicaciones, menos estancia y mejor recuperación general. Y ya está. Ujú. Paulo tiene que aportar